Se ha referido usted a los discursos de odio emitidos de lo que denomina usted la extrema derecha, pero no se ha referido nada a los discursos de odio que vienen de la extrema izquierda. Me gustaría saber por qué. Muchas gracias, señora Castella. Usted se presenta aquí en esta comisión como ex asesora de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña, pero lo que sale en Internet que es usted politóloga experta en género, migraciones, derechos humanos y extrema derecha. Incluso ha escrito un informe llamado «La extrema derecha, un fenómeno europeo». También he visto que en mayo de 2019 usted participó en una charla llamada Antifascista, junto con otra serie de personas, y en la presentación de la charla se dice literalmente: detener el fascismo es un imperativo moral, pero ¿cómo hacerlo? ¿Confrontarlos físicamente en la calle o negarles el oxígeno de la publicidad? ¿Cordón sanitario o estrategia legal? ¿Silencio o denuncia? ¿Estas frases las considera usted discurso de odio? ¿Le parece una actitud responsable para evitar discursos de odio? Porque yo me pregunto qué quieren decir ustedes con este comentario de confrontarlos físicamente en la calle. ¿Qué es lo que quieren hacer con ellos? ¿Pegarles? ¿Matarlos? ¿Cuál es o era su intención en aquel momento y ahora? ¿O es que lo que quieren es denunciarlos? Como dice, silencio o denuncia. ¿Los quieren denunciar y mandar a una checa? Eso es lo que ustedes quieren, me parece. Porque aquí usted comparece en la subcomisión de discursos de odio, pero a mí me parece que usted destila odio hacia las personas a las que usted llama de derecha, extrema derecha o fascistas, es decir, que no piensan como usted. Acaba de decir la representante de Sumar que la derecha y la extrema derecha destilan odio, pero a mí me gustaría que vieran las caras con las que me miran ustedes. Y por otro lado, ¿quién es fascista, según usted? ¿Los 77 millones de norteamericanos que han votado a Trump son fascistas y hay que confrontarlos físicamente en la calle? Porque le han votado en masa, ¿eh? Le han votado en masa y están de acuerdo en que aplique sus políticas tanto de inmigración como de recortar gasto político, como de hacer desaparecer el Departamento de Igualdad, Inclusión y todas esas tonterías. Ustedes es que no son demócratas. Y me hace mucha gracia lo molestos que están con que haya ganado Trump y Elon Musk, que están muy molestitos y se van todos de X porque ha hecho un saludo supuestamente, vamos, o sea, de risa. Ustedes lo que quieren es imponer su ideología y ustedes no aceptan que haya gente que piensa diferente y quieren acabar con ellos directamente. Porque ustedes lo que es combatir las ideas de lo que usted llama extrema derecha porque no le gustan o no está de acuerdo, no quiere combatirles. Usted simplemente lo que quiere es hacerlos desaparecer o triturarlos en las redes. Pero ya conocemos la pulsión totalitaria de los partidos de izquierdas. Porque lo que no se puede tolerar y no es demócrata es llamar fascista o nazi, como se nos llama a nosotros todo el rato, para descalificar a los que no pensamos como usted, porque tenemos derecho a pensar diferente que usted. Y nosotros defendemos la libertad y defendemos nuestras ideas y no profesamos la religión woke, porque parece que si no estás de acuerdo con eso, es que eres un fascista, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ustedes lo que no son es demócratas, porque no aceptan que haya gente que piensa diferente y le parece que es que haya ganado Trump, los 77 millones de personas son fascistas. O los que han votado a Milei, o los que han votado a Meloni. Pues no, señora. ¿Sabe lo que pasa? Que la ola del mundo viene en esa dirección y poco a poco se va a acabar todo esto. Lo siento, pero es que es así. Es así. Porque ustedes dicen que el avance de la extrema derecha va a acabar con la democracia y la igualdad, pero yo creo que ustedes, con su discurso centrado en generar división, polarización y confrontación, al no aceptar a los que piensan diferente, son los que realmente no son demócratas y lo único que hacen es generar odio. El siglo XX nos ha dejado dos ideologías totalitarias en nombre de las cuales han sido asesinadas millones y millones de personas, el fascismo y el comunismo. Porque el comunismo también es una ideología totalitaria.
Y luchar contra estas ideologías y sus productos políticos es un deber de todo demócrata y de toda persona honrada. Todos queremos luchar contra ellas, pero contra ambas, el fascismo y el comunismo. Sobre todo cuando vemos cómo hay muchos ciudadanos del mundo que todavía sufren regímenes comunistas en los que no hay libertad ni democracia. Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, que se niega a aceptar el resultado de las elecciones y el señor Maduro ahí está, que no va a haber quien lo quite a menos de que haya una guerra, o Nicaragua, ya por no hablar de China o Corea del Norte. Esos son países comunistas donde no hay libertad, ¿vale? Y cuando vemos que en España gobierna una coalición de la que forma parte un partido comunista que quiere acabar con la libertad, la separación de poderes y la democracia, y consiguientemente con la democracia, eso sí que nos asusta, pero nos asusta mucho, nos asusta muchísimo. Y lo curioso es que ustedes son cómplices de este hecho, porque ustedes son gente, un partido que apoya a este gobierno. Entonces, señora Castella, yo desde luego no veo a ningún país que esté gobernado por ningún partido nazi, pero sí que veo muchos gobernados por partidos comunistas que no creen en la libertad y, por supuesto, destilan odio hacia el que piensa diferente. Es curioso que no se haya referido usted a ninguna dictadura, que sin duda vulnera los derechos humanos, esos que ha venido usted aquí a defender. Y para intentar dilucidar si lo que usted traslada en esta sala a los miembros de la Comisión de Igualdad es la realidad de lo que ocurre en la sociedad catalana o simplemente es fruto de una opinión, quizá con cierto sesgo, porque se ha referido usted a los discursos de odio emitidos de lo que denomina usted la extrema derecha, pero no se ha referido nada a los discursos de odio que vienen de la extrema izquierda. Me gustaría saber por qué. Hoy ha estado aquí antes que usted el presidente de la Liga Española y dígame, según su criterio, ¿todas las personas que gritan a un jugador de color en un campo de fútbol son votantes de extrema derecha? Yo creo que no, ¿no? Esta respuesta se contesta sola. Dígame, desde ese punto de vista, ¿se podría decir que en Cataluña los ciudadanos viven su libertad plena? ¿Y considera usted que sus dirigentes políticos, en los que usted ha formado parte, velan por los derechos fundamentales de las personas que viven en Cataluña? Yo creo que usted, como ha trabajado para el Gobierno, seguramente me podrá contestar y le voy a poner algunos ejemplos. Me gustaría saber si usted condena lo ocurrido en Barcelona. Ya le digo, hace pocos días un partido político estaba en una carpa, utilizando, entiendo, su libertad de expresión y fueron brutalmente agredidos. Y me gustaría saber si usted condena ese tipo de conductas, ese tipo de agresiones que ya sobrepasan lo que es el discurso de odio. Comenzó con un discurso de odio y terminó convirtiéndose en un posible delito de odio. Y le decía que hay más noticias que conocemos a través de los medios de comunicación. Ha hablado usted de desinformación. Me gustaría saber si esto es desinformación o realmente los medios de comunicación nos trasladan cuestiones que nos preocupan y que están sucediendo en Cataluña y que, a nuestro juicio, vulneran los derechos humanos y convierte a las personas que lo sufren en víctimas de estos delitos y de discursos de odio. Como, por ejemplo, las agresiones que reciben día sí día también los jóvenes que integran un movimiento en defensa de la Constitución y de la nación española, como Sacabat, supongo que usted les conoce. Ellos, cada vez que en su derecho de libertad de expresión colocan carpas, precisamente en la universidad, que entiendo que debe ser un espacio libre de pensamiento, un espacio donde la libertad de expresión tiene que ser más fuerte, donde los jóvenes tienen ese derecho a expresarse libremente, donde tienen que tener ese pensamiento crítico, pues estos jóvenes asociados son agredidos, insultados y perseguidos, insisto, en un entorno donde la libertad de pensamiento debería protegerse. ¿Considera usted que esto es un ejemplo de libertad en Cataluña o considera que estos jóvenes son víctimas de discursos de odio, insisto, en un entorno que debería ser seguro y que debería ser un espacio protegido precisamente por las autoridades? Y dígame si hay algo más contrario a la libertad y a los derechos humanos que a aquellas personas que en Cataluña se les prohíbe hablar en su lengua natural, en castellano. Hay muchísimas noticias que nos llegan
de cómo incluso el presidente de la Generalitat actual está impulsando campañas para hablar solo el catalán y coartar la libertad de expresión de aquellos que quieren hablar en castellano. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.